Mi nombre es Aniel y los quiero invitar a disfrutar de la primera entrevista exclusiva de este canal, Acere con H. Comenzamos bien fuerte y lo hacemos con un pelotero que militó nada más y nada menos que en el equipo Industriales, aunque anteriormente lo hizo con otro equipo de nuestro país. ¿Quieres conocer de quién se trata o ya te enteraste a través de nuestras redes sociales, pero quieres ver la entrevista completa? Pues no lo demoro más, ya comenzamos, esta vez con nuestro invitado especial, que se trata de... Y en este primer programa tenemos como invitado a Jorge Tartabur. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Es que la idea de este programa surge, te cuento, porque pues no la sabías, cuando estuviste jugando aquí en San Luis, que viniste con Ramón Lunar y viniste también con Sergio Bartolomé, pues ese día era primer partido de béisbol que veías desde que llegué a México. Y digo, pues si hay cubanos y están jugando aquí y se nota la diferencia de nivel, sobre todo había mucha gente en el público que lo comentaba. Dice, se notan los tres cubanos, estaban uno detrás del otro. Se nota como los tres cubanos están por encima del resto del equipo y digo, pues hay que hacer un programa y hablar con estos cubanos que están acá, que sé que son muchísimos, y por eso tenías que estar entre los primeros entrevistados del programa. Así que muchas gracias por acceder a esta invitación. No, nada, agradecerle a ti por tener el espacio y la verdad contento porque ese día que lo vi, que te vi a ti allá, pues me dio mucha contentura, no sabía que había un cubano en San Luis Potosí. Y la verdad contento, agradecido por este espacio. Vamos a comenzar hablando acerca de tu carrera y pues en Serie Nacional te conocimos primero en Cuba con el equipo de la Juventud. ¿Cómo fue esta llegada a la isla? Porque eres de La Habana, estabas buscando equipo donde jugar. Yo sé que entrar a Industrial es complicado, más en ese tiempo con el número de estrellas y de figuras que había también en el equipo. ¿Por qué la isla de la Juventud? Bueno, la historia es larguísima porque da la casualidad que el año, creo que anterior, o ese mismo año, creo que el año anterior, los metros pues ya pues no meten a más a Metropolitano en la Serie Nacional y claramente es una oportunidad que pues todo pelotero pues de la capital tenía para poder llegar a Serie Nacional. Ya que Industriales, como muy bien dices, es muy difícil por la cantidad de peloteros con calidad que había pues en ese momento y ahorita igual. Siempre en la capital, al mayor de habitantes, pues hay mucha posibilidad de que hayan buenos peloteros, ¿no? Entonces, como te decía, la historia es larguísima porque fue toda un show para llegar a la Isla de la Juventud. Porque mi plan realmente no era la Isla de la Juventud, es decir, estaba dentro de mis equipos que yo tenía opciones para entrar, pero yo tenía tres opciones que era Mayabeque, Artemisa y la Isla. Son tres de los equipos que pues estaban Artemisa y Mayabeque estaban empezando también. Había equipo que se había desintegrado, estaba la mitad para un equipo y la mitad para el otro, y pues podía haber chance allá. Y la Isla de la Juventud, pues no había clasificado a playoffs hacía muchos años. Entonces eran de las tres opciones que tenía yo, ¿no? Entonces hay un torneo que se llama la Liga Antillana de Acero, que ese torneo se hace, que es como viene siendo el sprint training para la gente que vive en la capital y los que viven en el occidente como tal de la Serie Nacional. Entonces, en esa Antillana yo tenía la posibilidad de jugar por el equipo del Cotorro, que es un equipo municipal, que ellos son los que organizan ese torneo. Es un equipo de municipio que juega con gente de la C Nacional, ¿sabes? Es decir, como es que da a probar con esos equipos de la C Nacional. Entonces, el manager de ese equipo del Cotorro, que era Jorge Valdés, que también jugó béisbol también, ese manager era hermano de Oscar Valdés, un entrenador que yo tenía que también jugó béisbol, que él jugó softball y fue equipo nacional y también jugó béisbol con Metropolitano y con Industriales. Él era mi entrenador en ese momento y él fue a través de él que me consiguió yo entrar, a través de su hermano, entrar a ese equipo Cotorro para que me pudieran ver los demás equipos en la Antillana de Acero. Lo cual le estoy eternamente agradecido porque gracias pues a Oscar Valdés principalmente y luego a Jorge Valdés que pude por lo menos presentarme en ese torneo. Es un torneo que se juega como 5 juegos. Entonces nada, y una vez que yo entro a la Antillana de Acero, juego contra Artemisa, que era de mis opciones, voy a jugar contra Artemisa y pues tuvo un muy mal partido, tuve partido de 2-0 creo, de 3-0, una cosa así. Y pues ya Asociación se cayó, claramente, pues no llamé mucho la atención.
Después venía, jugó contra Mayabeque, y contra Mayabeque, yo vivo en San Miguel, del Cotorro a San Miguel, estamos hablando como unos 15 minutos a lo mucho. Entonces cayó un palo de agua, pero un tremendo palo de agua que cayó en San Miguel a esa hora del juego y no me dejaba salir de la casa. Y yo dije, bueno, pues si llovió acá, pues en el Cotorro también va a llover, es muy difícil que no llueva, yo creo que se va a suspender. Y yo no fui. Pero hay un dicho en Cuba que se dice que en el terreno es que se suspenden los juegos, ¿verdad? Bueno, fin de la historia, el juego sí se hizo. Se jugó Cotorro Mayabeque y tampoco asistí. Es decir, que me quedé sin esas dos opciones, ¿no? Dije, wow. Entonces al otro día era contra la Isla de la Juventud. Voy contra la Isla de la Juventud, pues estoy en el calentamiento, no sé cuándo, me dice Jorge Valdés Manager, ¿sabes qué? No estás jugando. Y le digo, ¿cómo no voy a estar jugando? Sí, pues es la única opción que me queda, que es la Isla de la Juventud, el único chance que tengo para poder jugar. Para la C Nacional, el único equipo que me queda, ya se me fue Artemida, se me fue Mayabeque y me dijo, el problema es que fuiste indisciplinado ayer y no viniste. Cuba la disciplina es estrictamente, pues es muy dura. Y tenía la razón, dijo, ¿sabes qué? No vine por esto, por la lluvia, y me dijo, no, pero es que aquí se suspende. Le dije, no, ok, está bien, pero si tienes un chance nada más, dame la oportunidad que yo quiero que me vean. El tipo me sentó y desde el segundo inning ya yo estaba allá al lado de él, corriendo, haciendo yoga y spinning, para que me viera que yo estaba listo para jugar, hasta que en el cuarto, quinto inning me puse a jugar. Y tuve un muy buen juego, creo que di 2 hits, hice una buena defensa de atrás, pues de segundo anoté en home, robé base, ¿sabes? Hice de todo un poco. Y Alexander Ramos, que fue primero que se me acercó, fue el que se me acercó y me preguntó de qué cuál era mi nombre, qué edad tenía y si tenía interés en jugar la Isla de la Juventud. Entonces eso fue dentro del juego. Ya después, terminando el juego, pues yo me acerqué a donde estaban ellos, ya me reuní con todo el cuerpo técnico, que en su momento el manager era Mandy Johnson. Entonces estaba Mandy Johnson, Alexander Ramos y estaba Orly también, habían varios, ¿no? Heiles también, habían varios ahí. Y entonces ya estuve conversando con ellos y fue el primer acercamiento que tuve. Pero ya esa temporada yo no la pude jugar hasta la siguiente. Y te fuiste entonces de los tres equipos que tenía, el que más lejos estaba, que ya estabas más lejos de casa, No me que, interesaba. que era un viaje Yo, más complicado. no, eso realmente no era mi plan. Mi plan era jugar béisbol, sea donde sea. Así, si hubiera estado Santiago o Guantánamo, hubiera ido a la Antillana y se fijaban en mí, para allá iba yo. Yo lo que quería era jugar, tenía mucho vicio de pelota, tenía mucho deseo de jugar. Al final era como el destino poniéndote un anticipo de lo que iba a ser tu vida después, que te iba a tocar Para que estar veas. lejos, moverte en varios equipos, estar lejos de casa, pero estar haciendo lo que te gusta. Así es. Realmente era mi plan, poder jugar béisbol y gracias a Dios se dio. Y hiciste equipo con la Isla Juventud, que nunca había, o sea, tenía creo que el resultado un tercer lugar lo que tenía antes de que tú llegaras. Y Exactamente. en el equipo donde estabas fue un equipo que tuvo una serie nacional excelente, incluso discute el oro, y en el séptimo juego es que pierden esa final y se quedan Así con una mismo. plata, que es un resultado histórico para Isla Juventud. ¿Qué se Así siente ser parte de mismo. eso? No, la verdad, contentísimo porque en ese momento eran puras figuras jóvenes. Eran muy pocos veteranos, no sé, por Luis Felipe Rivera, quizás Dani Aguilera, pero todo era joven porque hasta Dani Aguilera, que era lo que más serie tenía en ese momento, Luis Manuel Suárez, y de ese grupo, ellos tenían 30 y tal, no eran pues tan viejos en general. Era un equipo muy joven. La mayoría tenían menos de 30 años. Y realmente lo de nosotros pues, era jugar fuerte, tratar de jugar duro. Y se nos fue dando temporada, es decir, la temporada se nos fue dando. Clasificamos primero que todo entre los 45, luego los refuerzos que agarramos eran muy jóvenes también y jugaron al mismo ritmo de nosotros. Y nosotros jugábamos sin ir más allá, ¿sabes? Que se nos viera dando juego a juego. Entonces realmente eh, se nos hizo una temporada, la verdad, bien bonita porque fíjate que antes de nosotros pasar a la semifinal, nosotros de 9 partidos ganamos 8 y obligadamente de esos 9 teníamos que ganar esos 8 para poder pasar. Pues creo que el Pinar de Río estaba también discutiendo con nosotros y el otro equipo era creo que tenían como opciones de pasar. Y fue esa última etapa de la serie, fue muy dura, ¿sabes? Tuvimos que ganar casi todos los partidos y la verdad estábamos muy contentos y muy motivados. Ya una vez que llegamos a la semifinal contra Matanza y le ganamos a Matanza, que era el equipo, pues en ese momento con Víctor y tal, era el equipo a derrotar, ya nosotros sí empezamos como que a creer un poquito más, pero siempre todo fue como que de sorpresa, llevando los juegos a juego. Y creo que también tenía mucho que ver la juventud que había en ese equipo y lo bien El que se la hambre, el pasaban. deseo. Se notaba cuando lo estabas Exactamente. viendo las celebraciones que hacían, la forma en que se hablaban entre ustedes, en que como... Era un equipo que no tenía nada que perder. Nada que perder, un Exactamente. equipo que pues era un equipo humilde, hablando de hombre por hombre, pero sí tenía muchos deseos y como no tenía nada que perder, pues nosotros jugábamos duro. Pues al ser joven tú juegas duro, ¿sabes? Y en el béisbol lo que se trata de eso, de jugar duro, tratar de respetar el béisbol y jugar duro siempre. Y entonces se nos fue dando y mira, hasta el séptimo juego llegamos y lo tuvimos ahí.
créeme que ganamos el sexto, siempre cuando se dice que se gana el sexto, se gana el séptimo. Pero sí, 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 la verdad, ya al final nos lo creímos y con todo y eso, después de ese resultado, estuvimos muy contentos. Pues el pueblo de la isla estuvo muy contento. Yo creo que Cuba en general nos iba a nosotros. Casi siempre le van al chico. Y fue una locura ese año, la verdad, para todos, pues fue un muy buen año para la isla de la juventud y para todos los que estuvimos en ese momento en el equipo. Luego de eso, creo que jugaste una serie más y de ahí te vas a Industriales, ¿no? Exacto, ya la otra temporada que ya fue yo realmente, mi primer año fue con Mandy Johnson. Nosotros clasificamos entre los 45, pero ya no clasificamos para la semifinal, para playoffs. Sí, sí quedamos entre los 8 grandes, pero ya no pasamos a semifinal. Ese fue mi primer año. El segundo año fue con José Luis Rodríguez, con José Luis Pantoja, que era, fue él, en su primer año manejando fue el año que nosotros fuimos hasta la final. Fue mi segundo año. Entonces ya mi tercer año en la Isla de la Juventud, pues ya un poquito más, pues más asentado lo que es el jugador titular en la Serie Nacional, tenía un poquito más de experiencia, digo yo, y yo creía que iba a ser un muy buen año para mí. Pero yo nada más jugué ese año 21 juegos de béisbol nada más. Porque en el juego 21 jugando contra Granma, yo en el right field, estaba jugando right field, me recuerdo, creo que Robert, no me acuerdo quién me da un fly, pero cortito detrás de segunda, y yo me tiro en David y la mano se me queda como que atorada en el césped y me viro la mano y se me parte el dedo se me parte. Entonces tuve como 2 meses fuera por el dedo. Y aparte de eso, ya que estaba en el hospital, yo le veía ya problemas en la rodilla. Y fui a checarme la rodilla y pues tenía una lesión grave también en la rodilla. Entonces ya eso me sacó la temporada entera de la Isla de la Juventud. El acercamiento con Industriales, cuando decides ya irte a jugar, era un equipo que pues, estaban los Gurriel, era un equipo que tenía muchísimas estrellas. Decides esperarte. Escuchaba en una entrevista que diste hace poco que comentabas eso, que decidías esperarte hasta el próximo año, ya que no estaban los Gurriel, que quizás había un poco más de posibilidades de que entraras a ese equipo como titular. Sí, exactamente. Yo desde de ese año que llegamos al séptimo juego en el Consejo de la isla, pues claramente se alarma, como pues Cuba entera está viendo ese playoff y yo estaba jugando titular en esa final. Entonces dijeron, pues si este pelotero que es de La Habana está jugando titular en una final de playoff, ¿cómo no está acá? Y fue mi primer acercamiento. Ya ellos se habían acercado a mí, creo que Vargas en su momento era el manager, se había acercado, o los que estaban alrededor, pero el manager era Vargas, que había una posibilidad de que yo fuera industriales. Pero estadísticamente yo creía que yo no estaba listo para jugar en industriales porque yo era un jugador de que bateaba 270. Entonces, con ese averaje en industriales, pues eres banco. En la Isla de los Juventud tenía la oportunidad de jugar, pero en industriales era muy difícil con ese averaje tú jugar titular. Muy difícil que con ese averaje aquí en ese momento jugara titular. Entonces iba a estar en la banca, entonces no era mi plan. Mi plan era desarrollarme, seguir creciendo y quizás si en algún momento estaba listo, pues iba a industriales. Entonces, pues el año que ya yo me lesiono, que sé yo, ahí era Javier Méndez, iba a ser el manager. No sé si fue su primer año, su segundo año de Javier Méndez. Ya él sí se acerca ya personalmente, él y en su momento el comisionado nacional, que Moreno, no me acuerdo, era el comisionado nacional de La Habana, diciéndome que ya había una posibilidad grande de que yo fuera titular en Industrial. Ese año se van los Gurrieles, que ya ahí se van tres peloteros. De esos tres peloteros, pues dos Gurrieles estaban jugando jardines, Lourdes y Junieski. Estaban jugando los jardines. Al irse ellos dos, dije, bueno, ya tengo un poquito más de chance. Ya quedaba Tavares, pues yo en Styler, UGY, cuatro eran pero de los titulares, ¿no? De los Y que eran a nivel, figuras importantes en Industriales y a ya, nivel no, nacional. claramente ya yo tenía mucha historia en ese equipo, habían campeonado y todo, y ¿sabes? Eran de renombre, pero bueno, ya yo tenía posibilidad de competir con ellos, porque yo decía, bueno, mínimo voy a estar en el equipo, puedo competir, y que se lo gane, pues quién sabe si puedo yo, pues, sí, integrar. Entonces como que me lo fui ya ideando, me lo fui creando. Entonces ese año en el sub-23, Norge, que era el manager, él me ofrece, ¿no?, jugar con ellos. Pero como yo venía de una lesión, yo no me apuré. Entonces yo seguí como que tratándome, estando bien, pero ya sí para mí era una opción de que yo sí podía ganarme un puesto en industriales. Entonces ya yo pues decidí, yo daré de ese paso que realmente fue muy difícil porque lo hablé, me acuerdo con mi papá y yo hablaba mucho de béisbol con mi papá. Y mi papá era los que me decía de que no, que pues en la isla estás bien, ¿para qué vas a ir para industrial? Y yo decía, es que yo ya necesito tener ese espacio para mí. Como pelotero de la capital, todo el mundo sueña con estar en ese equipo. Y yo pues nada, lo pensé tanto y ya me lo creí y lo intenté. Y es que también a nivel nacional, porque quizás hay muchos de los que nos ven que no son cubanos y no conocen, yo les decía, pues para los mexicanos, para que lo entiendan, jugar en Industrial es como jugar en el América, en el fútbol de México. Es el club Así que es, todo el mundo odia o que todo el mundo quiere. así es. Es el más grande, es el que más historia tiene, el que más títulos ha ganado y es obviamente el sueño de cualquier niño que juega pelota poder ser parte del equipo Industrial.
Sí, sí, la verdad sí, es algo que uno ve todos los días, así desde que, es la algarabía que tiene Industrial, el poder ese de convencimiento que tiene Industriales desde siempre ha sido muy, muy convencional para todos. Ahí revisaba algunos juegos, sacando algunas de las imágenes tuyas de la serie con Industriales. Y la mayoría de los juegos eran con Víctor Mesa. Y al inicio no eras titular con Víctor Mesa. Salías como de emergente en algún momento. Pero cada vez que salías lo hacías bien. O sea, tenías un muy buen turno hasta que ya te lograste quedar como titular en ese equipo Industriales. Exactamente, yo ese año que ya yo pues, me quedo con Víctor, cuando Víctor llega, desde la preselección ya yo estaba muy bien, yo me sentía muy bien, tenía mucha confianza en mí, yo estaba rindiendo muchísimo, pero no obstante a eso, Víctor me decía de que no, que yo era el último fill del equipo, que si pues entró el hijo de él y que yo tenía que ganármelo. Y entonces, como yo en la etapa de la preselección, para los que no saben, en el caso de los mexicanos, ahí hace una etapa de preselección para hacer el equipo que son de 3 meses. En 3 meses, si tú no eres titular, tú tienes que demostrar meses que tú estás listo para ser titular. Entonces, para mí, en esos momentos, esos 3 meses, yo demostré que estaba listo para ser titular. Fue el mejor jardinero que tuvo toda la preselección. Y yo creí que yo iba a ser titular. Hasta más, Víctor en ese momento me dijo que me lo había ganado una semana antes y iba a ser el titular, qué tal y qué tal, pero al final vamos contra la Isla de la Juventud, fue la primera serie, contra la Isla de la Juventud, iba a pichar Gamboa, un zurdo que tiene la isla. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Va a pichar, pero eso fue horas antes, en el elevador, nos montamos en el elevador de Bella Habana, en el hotel que estábamos, y me dice, ¿sabes qué? No vas a abrir titular, cuando ya me había dicho que sí iba a abrir titular, porque va a abrir un zurdo. Entonces voy a abrir con un derecho en vez de contigo y vas a ser mi primer emergente ofensivo a la hora cuando ya lo cambien al derecho. Y gracias a Dios, pues en ese partido, que es uno de los mejores recuerdos que tengo, me sacan en el octavo inning, creo, nosotros perdiendo por una, en el octavo inning contra Dani Aguilera, pues si le doy doble con 2 en base y lo pongo 2-1 y al final a 3 la victoria lo puse y ganamos. Y la verdad, pues fue una anécdota muy buena. Pero fue de mi gente, claramente, que me sacó él. Y después de eso ya te consagraste como titular indiscutible del equipo. Recuerdo la siguiente serie, creo que Ibasan Guillén era primer bate, tú eras el segundo. Y estaban, o sea, siempre estabas entre los No, primeros en el turno del bate. siempre fue primer bate. No me acuerdo si a lo mejor un día, segundo, pero siempre con Industriales fui primer bate el año de Víctor, que fue el año que fue mi mejor año en la Serie Nacional, ¿no? La verdad fue un año muy complicado porque, como te decía, yo empecé en la banca, pero eso de que yo de emergente me iba bien no fue así. Yo llevaba de 24-3 de emergente. Y Víctor estuvo optando de decirme, ¿sabes qué? Pues si sigues así, pues voy a tener que bajar a reserva o te voy a botar del equipo. Porque no estaba rindiendo para lo que yo realmente ya venía ya rindiendo. Pero que es difícil como emergente, no era mi rol, de emergente no era mi rol. Y Y se me siempre hacía llegas en difícil. momentos complicados y contra un buen pitcher. Se me hacía muy difícil, llevaba 24-3, pero llega una serie que es contra Pinal y él me da de emergente y yo doy doble. Y me da la vuelta, exactamente, no se acaba el juego, da la vuelta y me toca de nuevo y yo se la toco a Donald Duarte. Entonces llego de hit, ya eran 2 hits. Entonces al otro día me pone a jugar titular. Dije, bueno, me dio un chance y doy 3 hits. Y al otro día 3 hits, y entonces ya así me fui. Y ya me gané la titularidad, pero sí estuvo súper complicado ese año. Incluso unos Sí. cuantos hits solo con toque de bola porque eres muy Ah, rápido sí, también. sí, sí. Gracias a él, porque sí soy rápido, pero yo esa habilidad no era algo que yo la tenía muy, muy domesticada porque pues lo hacía a veces. Pero él fue el que me impulsó a decirme, ¿sabes qué? Si en 4 turnos que tú tienes en el juego, tú no me tocas mínimo una bola, pues no vas a jugar al otro día. Entonces era obligado que tenía que tocarla. O sea, en 4 turnos yo mínimo la tocaba, ¡pum! A veces salía bien, a veces salía mal, pero realmente me ayudó muchísimo. Y a la final de la temporada, yo di muchos que toqué bola, muchos hits. Hasta más me llevaba la cuenta y me lo dijo. Me dijo, gracias a esos toques de hit, pues tuviste el averaje que tuviste. La verdad. Exactamente, y creo que fue un momento clave en el béisbol cubano con respecto al toque de bola, porque recuerdo que había mucho debate en si era bueno tocar o si se estaba tocando demasiado por lo que estaba haciendo Industriales bajo la Sí. dirección de Víctor Mesa. Y después fue algo que Víctor Mesa llevó también al equipo Cuba en su momento, que también se empezó a utilizar más el toque de bola, que era un recurso que no se empleaba mucho en la Serie Nacional. Incluso por esas temporadas que estuviste bateando por encima de 300 todas las temporadas, creo, a partir de este momento ya que te haces titular en el equipo, haces una preselección al equipo Cuba, baja al tope con Nicaragua. Exacto. ¿Cómo recuerdas este momento de llegar a la selección nacional?
La verdad, para mí, yo creo que era lo mejor, ¿no? Porque, como mismo decíamos, en el caso de Industriales, ya brincaste pues ese sueño, el otro sueño era vestirte las cuatro letras. Entonces, al yo vestirme el uniforme de las cuatro letras del equipo Cuba, la verdad fue impresionante para mí. Una vez que yo alineé en Nicaragua jugando Rayfield, era creo que el noveno bate, y yo me vi en ese estadio estaban inaugurando, era un estadio nuevo, profesional, ¿sabe? Grandísimo, de otra dimensión que yo nunca había pues experimentado. Y yo me miré así, me miré el uniforme y me vi al lado de quién estaba, pues estaban en su momento los del equipo nacional que estaban eran de lo mejor que había. La verdad para mí fue un sueño y muy contento, fue algo muy impresionante para mí. Y todo esto muy joven, 24 25 años lo que tenías. 24 años tenía, exactamente. Sí, Pero siempre tuviste claro que querías salir de Cuba, que tu objetivo era llegar al sí, mejor béisbol del mundo. sí, yo tenía claro desde hace mucho, hasta más, yo tenía hasta fechas que yo creía que ya no debería pasar yo estando en Cuba. Yo me acuerdo que le decía a mi papá que ante los 21 si no hacía serie, pues ya no iba a jugar más, que si ante los 25 no hacía equipo Cuba ya pues no iba a jugar más, y así yo me ponía como que tipo metas así, y entonces mi plan siempre era ese, dije, ¿sabes qué? Pues voy a estar acá, hacer un nombre, hacer currículum y tener una oportunidad mayor, ¿no? Entonces ya yo estar en equipo Cuba, ya yo estaba pues teniendo llamadas internacionales que tenían, pues tenía la opción de poder yo irme y que me podían representar para yo contar por buscar alguna firma o alguna organización. Como mismo hiciste cuando ibas a comenzar en la Serie Nacional, que tienes que hacer maletas, irte de tu casa, irte para Isla Juventud, lo haces ahora diferente. Vas para México, estás un tiempo en México y te vas a República Dominicana. Así mismo es. Háblame de esa etapa en República Dominicana, porque es que sí me resulta muy curioso, porque todos los peloteros que van con el sueño de buscar grandes ligas, o incluso los que han llegado, tienen muy bonitos recuerdos de República Dominicana por la forma en la que se entrena, por la forma en que se juega en República Dominicana y las maneras de funcionar el mercado propio de las grandes ligas en República Dominicana. Es muy diferente. La verdad es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba lo que te enseñan es a jugar béisbol, a competir, a jugar, a quién es mejor, a ver si tú das dos líneas hoy para poder jugar mañana. Es una competencia y un nivel de béisbol muy grande. En Dominicana es diferente. En Dominicana te entrenan para desarrollar tus herramientas deportivas. Es decir, son cinco herramientas. Está la velocidad, pues está la defensa, está el bateo, está la fuerza y está la potencia de brazo. Entonces, ellos te entrenan solamente para eso. Ellos no te entrenan a ti para jugar una liga, no te entrenan para un torneo, no. Ellos te entrenan todos los días para potencializar esas herramientas y tú empiezas a desarrollar todo lo que te hace falta a ti para ellos venderte en ese mercado. Entonces, claramente, ya yo como que vi entrenamientos muy diferentes y ven acá. Dije, bueno, es bueno para mí porque yo estoy acostumbrado a entrenar por largos periodos, de largos tiempos, para yo llegar a una temporada y ahí todo era muy dinámico, muy explosivo, muy rápido, todo era fuerza explosiva, agilidad, ¿sabes? Era algo, para mí era más sencillo en el sentido del entrenamiento. El entrenamiento en Cuba es mucho más riguroso, mucho más cansado que el dominicano. En Dominicana todo era lo más específico posible para desarrollar esa herramienta. Ahora, eso sí, una vez que empiezas a trayar, que también en Cuba no se trayaba, en Cuba no se hacía 60 yardas, en Cuba no se hacía, pues se tiraba a los jardines, no se hacía nada de eso. En Cuba te veían jugando. Para tú entrar a un equipo en la serie, pues te tienen que ver jugando, tú haces una preselección. Y si te va bien estadísticamente, pues brincas al otro equipo y así. Ahí no es estadística ni nada, ahí el que más duro tire, el que más duro corra, el que más duro, el que saque bola, el pitcher el que más duro tire, el que mejor defiende, es así. Ahí es como tú le enseñas a los scouts que tú estás listo, no con el nivel de juego, sino con esas herramientas. En tu caso particular, no llegaste a firmar con ninguna franquicia de MLB. Y es que en Cuba está también muchas personas que piensan que cualquier pelotero con talento pues ya puede llegar a firmar con MLB y que es así de fácil entrar a algún equipo. Y hemos visto peloteros de muchísima calidad, de muchísimo talento, muy jóvenes, incluso muchos de ellos, que han llegado a República Dominicana, que han estado incluso en los Estados Unidos y no han logrado firmar con ninguna franquicia, Sí. ni siquiera llegar a niveles de AA o AAA. En tu caso particular, ¿qué crees que faltó para poder firmar con un equipo de MLB? Uno, y lo más fundamental fue la edad. En ese año 2019 fue 2019 en Dominicana, ya el béisbol cubano no se veía por como se me veía antes. Sí, el pelotero cubano antes firmaban 26, 27, 25, firmaban ya con una edad que ya iban listos para jugar béisbol, porque era una edad que ellos iban doble A, triple A directo ya, ¿sabes? No era algo que tú tenías que pasar un proceso ni nada. Pero el béisbol cubano, al empezar a degradarse un poquito, y los jugadores en Grandes Ligas que le habían dado bonos altísimos,
no habían funcionado en el béisbol de Grandes Ligas, ya los cubanos no lo veían con la misma mirada. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? Buscar muchachos muy jóvenes, menos de 20 años. Ellos empezaron a enfocar en ese mercado y el mercado de cubano cambió. Ya no veían peloteros de 20 y tantos años muy rentable para el negocio. Entonces, era algo que me afectaba a mí, pero con todo y eso yo pues pasé el proceso normal en el sentido que yo traía muchísimo a muchas organizaciones, pero sí hubo un scout que pues le agradezco, más que nada que él fue ya el que me abrió los ojos realmente allá en Dominicana y fue creo que mi último trayado, porque ya después de eso ya yo dije, no, ¿sabes qué? Ya yo estoy perdiendo el tiempo, que fue un scout de Texas Gallego que es cubano, ha firmado a muchos peloteros cubanos. Él fue el que me habló de la edad, en medio, ¿sabes qué? Cuando tú vas a hacer un tryout, ellos te piden unos parámetros dependiendo de la posición que tú juegas. En el caso mío era center field. Tenía que ser menos de 6'5", 60 yardas, pues tenía que tener fuerza ocasional, que pueda sacar la bola del parque, pues tú un brazo, pues tenías que tener ciertas herramientas, ¿no? Y yo en todas esas herramientas, todos esos parámetros yo lo estaba cumpliendo. Solamente quizás el brazo, quizás yo no, para mí no era el mayor brazo, pero un brazo promedio que yo podía sacar. Entonces ellos tienen unas medidas que ellos por ahí se seguían más o menos para ver el pelotero que tú eres y te comparan mucho con peloteros de tu estilo. Entonces ellos se fijan mucho por eso. En el caso mío, todos los parámetros que están pidiendo yo lo estaba cumpliendo por debajo. Sí, yo estaba muy bien cumpliendo, hasta más pedían 6'5", yo estaba haciendo 6'4", hasta me hice 6'30" y tanto hacia atrás y así. Y bateando en ese tryout exactamente de Texas, que fue el último ya, yo batí de 4-4 con 2 jonrones, porque si haces un tryout primero, luego que haces un tryout, hacen un juego para ya verte con piche, para ver lo más real, ¿no? Y yo de 4-4 con 2 jonrones. Y entonces yo dije, bueno, si yo no firmo aquí, pues ya, ¿qué más, no? Si lo he hecho todo, ¿no? Y él fue el que se sentó conmigo, me dijo, ven, se sentó conmigo, mira, tú eres fulano de tal, yo te conozco, tú jugaste con Víctor, pam, 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 pam. Tu año último fue este, pero ahora yo te voy a explicar a ti, me dice, ¿por qué la organización no vas a firmar? O no sé si me dijo, no vas a firmar, o no hay posibilidad de que firme. Y me explica, me dice, el tema es la edad, tú tienes 26 años, me dice. Nosotros peloteros con 26 años ya están en AAA listos para ya brincar para Grandes Ligas, la mayoría están en Grandes Ligas igual. Si tú, dice, me es normal que mínimo tú te demores 2 años en el proceso para tú adaptarte a ese béisbol. Si tú en 2 años o en el año que tú lleves no demuestras que estás en Grandes Ligas, tenemos que votarte. Y nosotros de tu calibre tenemos jugadores de 20, 21 años que son mucho más rentables que tú. Entonces, cuando él me hace, y me explicó mucho más del negocio, cuando él me explica todo eso, yo digo, wow, yo creo que yo estoy perdiendo el tiempo acá. Y entonces, en el caso mío, mi personal, yo creo que eso fue lo que me afectó a mí la edad. Y ya yo, pues, solté, pues, regresar a México. Llegaste a México, que México es un país donde hay muchísimo béisbol, hay ligas el año entero, de hecho yo me sorprendí mucho desde que llegué porque empecé a estar al tanto de qué ligas se jugaban y al mismo momento se están jugando 3 y 4 ligas distintas y todas semiprofesionales o profesionales. O sea, tenías muchísimas oportunidades y muchísimos equipos donde poder jugar. ¿Cuál fue el primer equipo al que llegaste aquí en México? Es que yo llegué primero a México. Como yo llegué primero a México, como bien decía, yo llegué a Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán hay una liga semiprofesional que es muy famosa, que se juega en invierno, que se llama Liga Meridana. Esa Liga Meridana, pues, es una liga que se juega en invierno y esa liga que se juega en invierno hay muchos peloteros de Liga Mexicana que bajan, que se quedan sin trabajo en el Pacífico y bajan a jugar esa liga. Entonces, al yo estar en Mérida, pues hubieron varios que me estuvieron viendo allá y como estaba yo recién llegado, pues que más resaltaba más, ¿no? Entonces yo jugué antes de irme para Dominicana, jugué como 8 semanas jugué yo ahí. Entonces ya yo tenía una idea de que mínimo semiprofesional había chances y se podía vivir de ello porque te pagaban muy bien. Entonces yo cuando me voy a Dominicana, yo me fui a Dominicana, pero con la idea de que yo podía jugar en México también. Claramente mi plan era jugar profesional porque la diferencia de dinero de profesional al semiprofesional es muy grande. Entonces ya yo cuando estoy en Dominicana, que me dice que ya yo no tenía chances, yo me pongo en contacto con ese manager mío que yo jugué la Meridana. Y ese manager mío que se llama Juan Verdugo, que igual estoy eternamente agradecido, que fue el primero que pues me abrió las puertas en México para jugar béisbol. Y además de eso, pues me consiguió para la Liga Norte de Sonora. Es una liga, la Liga Norte de Sonora es una liga de desarrollo que dejan 5 refuerzos y dejan 5 extranjeros en esa liga. Y es una liga sucursal a la Liga Mexicana. Es como la segunda de Liga Mexicana. Entonces los prospectos de Liga Mexicana juegan esa liga, la Liga Norte de Sonora. Son de los equipos de allá, hacen unos 6 equipos, y de esos 6 equipos, los prospectos los bajan ahí para que se mantenga fogueando. Entonces yo llego de Dominicana directo a La Paz, Baja California, a jugar la Liga Norte de Sonora.
¿Y cómo te fue en ese equipo? O sea, ¿sí sentiste que podías dar la talla en este béisbol, que era aquí donde ibas a Sí, la liga, alcanzar? exacto, la liga no era el mejor tope de nivel, es una liga, como te decía, como el tipo sub-23, y ya yo tenía mucha experiencia jugando y sentía que yo podía, pues, que me podía ir bien. No solamente competir, sino que me podía ir bien. Entonces ya yo jugué ya los últimos 15 de esa liga, los últimos 15 días, porque aquí es por quincena, ¿no? Entonces yo jugué los últimos 15 días de esa liga y pues batí creo que 3-14 nada más en los últimos 15 días. Pues se acabó la liga, no sé qué, dije, wow, es una liga muy competitiva, que es un nivel que yo puedo jugar, es un nivel tranquilo, no es un super nivel, y yo podía jugar esa liga mínimo. Entonces esa liga, si yo rendía, por ejemplo, en la otra temporada, si en la otra temporada hacían de nuevo la liga, pues yo podía entrar, poner números para que pues los scouts, los ojeadores que veían el equipo de Liga Mexicana me pudieran cantar para la Liga Mexicana. Entonces dije, pues es una opción acá en México, jugar y hacer lo que a uno le gusta, ¿entiendes? En tu caso, llegaste incluso a la Liga Mexicana de Béisbol, porque estuviste con los Pericos de Puebla, Perico, ¿fue, no? Estuviste sí, muy poco tiempo, pero bueno, sí llegaste sí. a estar con este equipo. Sí, ya cuando yo termino de salir de Alonso Sonora, ya la liga se suspendió por 2 años, vino pandemia, así, pero aquí los equipos se interesan mucho, ya ahorita no porque cambió las reglas, pero en ese momento se interesaban mucho por los extranjeros que ya estaban viviendo en México, porque los que vivían en México ellos podían tener la opción de que por un tiempo que tú tienes acá, tú tienes una fecha, tú puedes naturalizarte, hacerte ciudadano mexicano. Y entonces ya tú jugarías la liga como ciudadano mexicano, no como extranjero. Y a la liga, a los gerentes del equipo de Liga Mexicana, los presidentes, le convenía que jugadores ya hechos podían jugar como mexicanos, porque hay muchos mexicanos que ellos tenían que desarrollarlo, vienen desde chamacos, es decir, desde muchachos, desarrollarlo para ver si luego tenían la opción de estar. Y ya nosotros ya éramos peloteros hechos que íbamos a competir contra ese equipo. Entonces ya yo tenía varias conversaciones con varios equipos en ese momento y uno de ellos fue Perico de Puebla. Entonces Ent- ya Perico de Puebla ya tenía conversaciones con ellos y en el 2020 da la casualidad que en el Pacífico, los Cañeros de los Mochis, me invita a Sprint Trainer. Entonces, cuando me invitan a Sprint Trainer y ahí se entera el de Puebla con más afán, pues me habló diciéndome que, mira, ¿sabes qué? Ya veo que estás acá, es una opción clara de que pueda pues ir al equipo de Perico de Puebla. Y pues nada, llegué a la Liga Mexicana, y ahora has en el estado, 2021. ahora has estado jugando con varios equipos de ligas que son semiprofesionales, que igualmente tienen un gran nivel, y has tenido la oportunidad también de compartir con varios cubanos, porque creo que el pelotero cubano llega a México y enseguida como que le llueven las ofertas porque sí conocen del talento que vienen que traen los peloteros de Cuba. Coméntame cómo es esto de llegar a un equipo y jugar con varios cubanos con los que quizás ya compartiste equipo en Cuba o con los que habías podido ver en Serie Nacional, pero tener a alguien de tu tierra así como parte del equipo. No, la verdad, pues es algo que pues muy agradable para uno porque ya conoce. Es decir, no es lo mismo tú llegar a un país nuevo que no conoces y estás jugando con pura gente de otro país que tienen otra cultura muy diferente, otra manera de ver el béisbol. Más allá que el béisbol es el mismo en todos lados, pues ellos también tienen una manera, nosotros tenemos una manera un poco más agresiva de jugar béisbol, ellos no. Entonces, al ver al cubano, ya como que uno se identifica y dice, ¿sabes qué? Pues es lo mismo. Entonces, ya uno es mucha más, la comunicación es mucha más, pues más fluida, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver cubanos en diferentes estados del país jugando, dije, wow, ¿sabes? Para mí eso era algo satisfactorio porque yo podía tener mucha mejor comunicación. En el caso de cuando llegan a los estadios, pues obviamente hay muchos peloteros cubanos que tienen una trayectoria importante dentro de Cuba y todos los cubanos los conocemos, sabemos el talento que tienen, sabemos los logros que ha tenido, pero en México a veces no pasa porque aquí no siguen la serie nacional, no siguen las ligas cubanas. ¿Qué se siente cuando llegas a un estadio, ves que hay un cubano y ves que te conoce y sabe del pelotero qué pelotero es el que está en el terreno de juego? No, claro, es decir, como que te remonta un poquito a lo que tú hiciste en Cuba, porque ya aquí claramente tú llegas a los lugares y la gente no, pues, no te ubica y es como que empezar de cero. Tú tienes que empezar de nuevo a hacer tu nombre, volver a demostrar que puedes jugar pelota, la gente empieza como que a respetar lo que tú estás haciendo en el campo y al ver un cubano que te habla ya por tu apellido, ya sea por tu nombre, y te reconoce y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé que tú jugaste en tal lado, en tal lado, tal lado, y tú dices, wow, como que te remonta un poquito al pasado y dice, coño, pues si yo pues, juego buen béisbol, la gente te reconoce, como que te llena también de satisfacción en el sentido de que sabes que hay gente que todavía pues reconoce el buen trabajo que uno hizo en Cuba y para mí ese me da mucha alegría, la verdad.
Sí, es que es bueno sentir también un pedacito de tu tierra, por experiencia también Sí. como que sentir un pedacito de tu tierra cuando estás tan lejos. En tu caso has estado jugando también últimamente en la Liga del Norte de Coahuila con los Barreteros. Ajá. Coméntame este equipo, porque es un equipo que también tiene otros cubanos y es una liga además que he visto que los cubanos están entre los primeros, sobre todo en números ofensivos. Está el caso de Andillanes, estás tú, comandando ahí en promedio, en líder en hits, también en jonrones. Creo que está Lisban Correa también como parte de esa liga. Hay muchísimos cubanos jugando con... Sí, esta liga es muy antigua. Es una liga, yo creo que de los 80 la gente jugaba acá en Coahuila. Como mismo bien decía, semiprofesionalmente en todos los estados de México se juega. Es una liga que, por ejemplo, son equipos locales que juegan, por ejemplo, del mismo estado, pero que te dejan mínimo 5 extranjeros o 5 de liga mexicana o 5 foráneos que no son de ahí a jugar esa liga y se hace una liga muy competitiva. Son gente claramente en su momento jugaron profesional, ya no juegan profesional, tienen el oficio, tienen el nivel y juegan estas ligas, por eso se hace interesante. Entonces, esa liga, como bien te decía, es muy antigua y yo no había jugado, no había tenido la oportunidad de jugar esta liga. Yo siempre he estado más por el sur. Pero una vez que veo la invitación de esta liga, yo en el sur no tenía en ese momento, no había liga en el sur, pues me mudo, vengo para acá, para Coahuila a jugar. Y cuando veo, pues había mucho más cubanos de lo que yo pensé que había. Estamos hablando de que yo creo que habían como unos 15 cubanos en la liga entera. La liga, este año, porque hay otros años que ha tenido 10 equipos, este año tiene 8 equipos. Entonces, en cada equipo mínimo había un cubano. Entonces yo dije, wow, ¿sabes? Están todos estos cubanos. Sí, estaba Correa, está Yandy Llanes, está Yudiel González, Eric Griffin, Carlos de la Tejera, Michael Taylor, Dairon Blanco, varios, y en mi equipo está Linares, está Josué Hernández y estoy yo. O sea, estamos hablando que son muchos. Entonces, ahorita ya se acabó la etapa clasificatoria. El fin pasado jugamos la semifinal, pero aquí se juega de 5 a ganar 3. Entonces, en esta semifinal también había muchos cubanos y a la hora de terminar la temporada, cuando ya terminamos como tal, que cierra lo que es la etapa de las estadísticas, pues sí vimos que en el top 5 de todas las estadísticas, pues la mayoría eran cubanos. Entonces, pues llena mucho de satisfacción en el sentido de que pues uno pues está haciendo el trabajo, ¿no? Y que es rentable para las ligas acá. Entonces eso, la verdad, dice mucho de nosotros, ¿no? Yo revisaba las estadísticas finales de lo que era esta etapa clasificatoria y lo conversaba con un colega y decía, no sé si estoy viendo estadísticas de la Liga de Coahuila o estoy viendo una estadística de serie nacional, porque es que todos los nombres son cubanos y son Sí, además sí. peloteros que en Cuba estuvieron rindiendo también ese nivel y ahora, unos años después, ya pasan algunos los 30 años y siguen rindiendo como si fueran sus 23 todavía prácticamente, por la calidad que tienen, una vez que llegan a este nivel. Sí, claramente en Cuba pues uno ya crea un oficio grande, es decir, uno está listo para jugar cualquier béisbol, porque en Cuba la enseñanza es grandísima, ¿sabes? En Cuba pues te enseñan todo lo que es el béisbol. Tú sales de Cuba listo para jugar. Simplemente es aclimatarte a la liga que está y hacer los ajustes para jugar esa liga. Pero ya tú no tienes mucho béisbol ya cuando sales. Entonces, en las ligas semiprofesional, nosotros todavía estamos un poquito como que por encima del nivel general que se mantiene. Entonces, claramente tienes una mala temporada o una buena, pero no normal, y te contratan porque creen que tú puedes hacer más que lo que hacen los locales. Entonces, en la mayoría de las ligas semiprofesionales, los extranjeros y los que vienen de Liga Mexicana, que son mexicanos, o ya jugaron en su momento, tienen un poquito más de nivel. Entonces, tiende a que se preste esas cosas, ¿no? De que sean temporadas o mayormente regular positivas, ¿entiendes? No que sean tan malas. Hablando de estas, figuras que están jugando aquí en México ahora y pensando en el próximo año que viene, creo que un evento que todos estamos esperando con muchas ganas, que es el Clásico Mundial, y aprovechando también que tú viviste esa parte de ser preseleccionado al equipo Cuba, de entrar al equipo, ¿qué crees que pueda pasar con el equipo Cuba de aquí al próximo año para el Clásico Mundial? Bueno, la verdad el equipo siempre ha sido pues un dilema, ¿no? Lo del Clásico Mundial, porque pues, está compitiendo con los mejores beisbolistas que hay en el mundo, o sea, están yendo muchos peloteros de máximo nivel a jugar ese torneo. Entonces tú para Cuba competir a ese nivel tiene pues que andar también con su máximo representativo a nivel mundial. Y por desgracia pues no se ha podido, por un tema político, no se ha podido de que esos jugadores representen pues a su país como tal, a su bandera. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que Cuba, con los peloteros locales que tiene, pueda competir a ese máximo nivel en el sentido de que pueda llegar pues, a los 4 finalistas. Que ya lo ha hecho, pero es muy difícil
que pueda realmente competir para cómo está el béisbol, de lo difícil que está el béisbol para nivel local. El nivel local estamos hablando que la velocidad máxima que pueda pensarse en un nivel local allá en Cuba, estamos hablando de que el promedio debe estar entre 85, 86, 87 millas promedio, y y en el béisbol de Grandes Ligas pues estamos hablando de promedio 94, 95. Entonces la diferencia es grande y es difícil competir contra ese tipo de peloteros. Entonces, para que Cuba de verdad pueda estar pues a ese nivel o podamos subir en el ranking, porque hace poco vi en el ranking que salimos en el 2 cuando siempre hemos estado en el top 3. Es por eso, porque la mayoría de relevo cubano, que son todos los niños, estamos hablando de que hay 10, 15 mil peloteros cubanos jóvenes en Dominicana ahorita, y más todos los que se han ido, pues al no haber ese relevo se hace difícil poder competir a ese nivel. Entonces, la verdad yo lo veo bien difícil, y lo ideal sería de que esos peloteros en un momento determinado y todo se arregle en Cuba con el tema político y puedan ellos, pues, algún momento representar a Cuba para poder realmente nosotros volver a tener esa afán de competir por medallas y así. Vamos a arriesgarnos a equivocarnos quizás un poco y a mojarnos un poquito con el Clásico Mundial. ¿Qué pelotero crees tú, si tuvieses la oportunidad de armar el equipo Cuba, qué peloteros crees tú que no podrían faltar o no deberían faltar en ese equipo Cuba para el Clásico Mundial? Pero de Grandes Ligas estamos hablando, de En todo. general, de los que están en Cuba, de los que están jugando en México, en Grandes Ligas, porque lo bueno que tiene Cuba también es que tiene peloteros ahora mismo en todas las En ligas del todos mundo lados. prácticamente. No, pelotero que es clave, que no debería faltar, sería los de Chapman. Es algo que ese tipo pues, tendría que estar. Pero como él varios, y hay muchos peloteros ahorita que pues se están están dando la talla muy bien pues en Estados Unidos. En este mismo ahorita saliendo muy jovencito Andy Page, que está muy bien. Son peloteros que están empezando, pero sí están demostrando que pues que están listos. El mismo Miguel Vargas, que son muchos más jóvenes. De los que están El en mismo México, ¿crees que alguno tenga posibilidad por el nivel que tiene ahora mismo, de estar Sí, ahora mismo Yadier Rey es un elemento clave en ese equipo porque está en en sus últimas condiciones, está en su prime. El tipo, creo que tiene ahorita mismo en la fecha de hoy, tiene 20 jonrones, que en Ya la llegó liga, que a 20 los jonrones. 800 hits en liga también? Exactamente, tiene una temporada, está teniendo 370 creo, y ahí tiene 20 jonrones. Estamos hablando de que en un campo como el de Leones y Yucatán, que se juega en Yucatán, en un campo que no vuela la bola, dar 20 jonrones es mucho decir, mucho que decir. La gente allá, bateadores de fuerza dan 10, 12, el tipo lleva 20. Y yo creo que de aquí, de los que están jugando en México, es uno de los peloteros clave, aparte que ya representó en su momento el equipo de Cuba, que debería estar también, porque el tipo, la verdad, está en un momento pues, icónico de tu carrera. Y es un utility que juega varias posiciones también. Tuve la suerte hace poco de estar en León, un partido de los Bravos de León contra precisamente Sí. Yucatán, y lo vi, primer turno al bate, Yadier Drey, jonrón. Se fue ese día creo que de 5-4, y el out que le hacen es un batazo pegado a la pizarra, o sea, pegado a la Sí. cerca. Lo que faltó para que se fuera fueron 2 centímetros. Está a un nivel increíble y sería muy bueno poderlo volver a ver con el equipo Sí, cubano. yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que sería pues un muy buen elemento por el momento que está. Tenemos que entender que el clásico es un torneo corto. Entonces, más allá del nombre que puedas tener tú, es el momento. Tú tienes que buscar peloteros que estén en el momento caliente para que lleguen caliente ahí, para que no empiecen como que no, 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 no. ¿Quién son los que están calientes? Fulano, fulano, mengano. Vamos con ellos, porque ellos son los que más, los que creo que pueden ayudar en ese preciso momento al equipo de la selección. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Y antes de terminar, quisiera que me comentaras un poco de, pues, qué se viene ahora para Jorge Tatabul. ¿Qué se viene en Liga Mexicana? ¿Cuáles son los planes a futuro que hay aquí en México, en otro lugar? ¿Qué te estás planificando? Mira, yo realmente he llevado una carrera muy uniforme en el tema de lo que es el béisbol semiprofesional acá en México. ¿Por qué? Porque ya el profesional se ha intentado en varias ocasiones, pues estuve sprint training con Bravo León, sprint training con Cañero de Mochi. He estado muy cercano al profesional. En Puebla nada más me dieron 7 turnos al bate, nada más, batí de 7-1. Pues he estado muy cerca, y pues por una o por otra pues no se ha dado, ¿no? Entonces no es que yo descarte el profesional, porque al final yo me sigo preparando, yo sigo viviendo del béisbol, yo entreno todos los días, yo me preparo todos los días, yo tengo mi rutina, tengo mi dieta, tengo todo, porque vivo de eso. Entonces yo quiero durar muchos años haciendo eso porque es muy bien pagado. Entonces no descarto el profesional, pero es algo que se hace muy difícil al no jugar un béisbol organizado, que sacan estadísticas en internet, que se mantenga pues que estés en el ojo pues, de lo que se está moviendo. Por lo menos aquí en México no se ve tanto eso. Por ejemplo, yo veo que en España están jugando una liga en España que es muy mal pagada comparado, por ejemplo, con México en semiprofesional, porque allá semiprofesional, allá se juega fin de semana también.
Y yo veo que los periodistas hablan mucho de esa liga y sacan estadísticos jugadores. ¿Por qué? Porque son jugadores de la serie nacional actuales que lo están llevando a esa liga y se habla de esa liga. Cuando hay peloteros acá que están en mucho mejor condiciones y tienen otro nivel de vida muy diferente y las ligas están mucho mejores y pues no se habla, simplemente es un tema de medio de difusión. En Italia hay una segunda liga que no es la primera, que es la segunda división, que está mucho más tranquila. Igual se habla mucho de esa liga por lo mismo, porque son peloteros que de la serie nacional están yendo directo para allá. Entonces, acá, cuando ya tú te metes 5 o 6 años, ya pues no habla mucho. Entonces, no estar tú en esa burbuja, en ese medio, y que se hable de ti, es difícil que profesionalmente tú llegues de nuevo porque no te están viendo. Es decir, más allá del nivel que uno tenga atlético, que uno se vea bien, que pueda hacer las cosas, porque nosotros hemos jugado, en ese mismo caso, cuando usted nos vio allá en San Luis, nosotros en ese equipo teníamos muchos jugadores profesionales. Y ese equipo que se llamaba Café Bros fue un año estuvo jugando contra equipos profesionales. Jugábamos amistosos contra equipos profesionales, jugábamos contra profesionales y nosotros le ganábamos a esos equipos profesionales. Así que había un nivel que estábamos, se veía que nosotros teníamos el nivel de poder estar jugando ahí, pero simplemente ellos te ven y dicen, coño, se ve bien él, coño, puede hacer esto, pero simplemente no te da la opción de entrar al negocio, porque los gerentes no se arriesgan por alguien que está fuera del negocio. Ahora, si uno a lo mejor se arriesga y va a jugar un año de la serie nacional y le va muy bien y pone estadísticas y pues vuelve a hacer una garabía como a algunos le ha pasado, ¿no? Que la garabía, que fulano, que regresó y mira cómo va, no sé qué, hace un equipo nacional y a lo mejor puedes que incluya de nuevo profesionalmente hablando, ¿no? Pero en mi caso, pues ir a Cuba para mí no es una opción ahorita porque económicamente pues afecta mucho tiempo que uno tiene que estar en Cuba y la diferencia económica es grande y cuando viene a ver uno acá pues tiene ya otro estilo de vida. Los gastos son grandes, entonces pues es costoso, la verdad. Y No, por es eso verdad. pues uno acá se mantiene pensando todo el tiempo en semiprofesional en el sentido, ¿sabes qué? Terminé esta liga, ¿qué hay? Voy para la otra, ¿qué hay? Otra. En todos los estados de México hay. Entonces yo radico mucho en Mérida, Yucatán. Entonces ahorita estoy en Coahuila, pero ya yo estoy pensando que viene. Si es ya sea en Quintana Roo, ya sea en San Luis Potosí, ahorita en Guanajuato va a empezar una liga que se llama Titanes, no sé qué. Y si no es ahí, estoy pensando en el DF, y si no estoy pensando en Puebla, ¿qué ligas hay? Porque siempre hay ligas. Entonces ya yo estoy pensando en eso. Si me cae un llamado profesional, voy, pero yo estoy pensando en estar generando todo el tiempo. Y verdaderamente hay casos de peloteros que sí han ido a jugar la Serie Nacional estando en otras ligas del mundo, pero es lo que dices, el tema económico también es complicado. No es lo mismo ir y jugar un playoff o ir y jugar si hubiese una serie más corta, por Exacto. ejemplo, que la propia Liga Élite. Si hubiese una serie más corta que durase 1 o 2 meses cuando más, pues ustedes pueden ir. Estoy seguro que con mucho gusto a jugarla, porque al final de cuentas no vas a tener retribución económica, pero tampoco te va a afectar mucho el estar tanto tiempo fuera del Exacto, hay país. maneras, hay opciones. Hay gente que van a Cuba porque ya le fue muy bien, por ejemplo, Lecey, Yasmani, varios jugadores que ya hicieron, pues, y generaron una cantidad, ya tienen miles de negocios, tienen otros, y van a Cuba simplemente porque, pues, quizás tienen familia allá y, pues, ya van más tranquilos, van en otro plan. Pero uno que está como que buscando la manera de seguir creciendo, no está en ese pic que están ellos, que ellos están tranquilos, quizás económicamente llegaron a un momento que ya ellos están para pasar de vacaciones, relajado, uno todavía está generando, uno está buscando la manera de llegar a ese momento. Entonces, ir a Cuba sería atrasarse en ese aspecto. Entonces, uno va a Cuba a josear, uno va a Cuba a jugar, a ganar sus puestos. ¿Para qué? Porque uno quiere jugar profesional. Uno quiere como que ponerse en ese huracán, en ese medio, para que volver y resurgir tu carrera para poder llegar a donde uno está buscando, que es profesional. Claramente el profesional se paga muy bien, pero es muy riesgoso por lo mismo. Son mucho tiempo que vas a estar en Cuba y no te garantiza que vas a tener noción en profesional. Exactamente. Bueno, darte las gracias por acceder a esta invitación, desearte lo mejor en esta etapa que viene ahora con la liga donde estás jugando en Coahuila y lo Cool. que esté por venir después, pues esperarte de aquí en San Luis también cuando vengan de paso también a jugar acá, que ojalá sea pronto porque el béisbol se extraña mucho en esta ciudad, sobre todo los cubanos que somos muchos y lo extrañamos bastante. Y de verdad que agradecido contigo y desearte lo mejor. Agradecido, igual agradecido. La verdad, cuando estemos en San Luis Potosí, no se preocupe que a ustedes primero que lo vamos a llamar y nada, y contento con este espacio y la verdad desearle mucho éxito a lo que viene porque algo que estás haciendo es algo muy bonito y algo muy deseado por la comunidad cubana que hay aquí en México, que hay muchos que en el caso del béisbol, pues hay algunos que ya no se habla tanto de ellos, pero se mantienen activos igual y viviendo de esto igual. Entonces agradecido por este espacio, la verdad. Pues muchísimas gracias y te espero entonces próximamente también para hablar de esos resultados que sé que van a venir, que van a ser positivos todos y cercanos al Clásico Mundial también para ver si nos equivocamos o no con ese pronóstico. Para que va, entonces cuenta con eso y estamos hablando. Gracias.